Fue un grito en la noche sin luna lo que cambió para siempre la hacienda Santa Lucia. Un grito agudo, roto, que atravesó la penumbra y dejó un rastro de pasos apresurados sobre la tierra húmeda. La lamparina de la casa grande osciló. La voz del capataz se ahogó en la oscuridad y en la senzala. Las cabezas se asomaron por las oscurecidas rendijas, como si la propia casa quisiera ver qué había quebrado su rutina. Aquella noche de agosto de 1842 parecía común hasta que no lo fue. Fue el punto de quiebre entre lo que se toleraba y lo que ya no pudo seguir en pie. Santa Lucia se extendía como un organismo vivo, la casa grande erguida sobre una pequeña elevación, las dependencias alrededor, el huerto con algunos mangos y el genipapo que, desde hace generaciones, se alzaba a un lado del camino principal. El genipapo era un árbol bajo, de copa espesa, con el tronco curtido por el sol y las manos que lo habían tocado. A la sombra de aquel árbol se juraban deudas, se sellaban acuerdos y también se pronunciaban promesas que las mujeres de la villa recordaban con voz baja. Era, para muchos, un testigo silencioso que guardaba las historias de la tierra. Isabel vivía en el borde de esa historia. No era esclava de palabras sencillas ni de odios abruptos. Era una mujer de manos duras y saber antiguo, curandera de la aldea, mitad leyenda, mitad costumbre. Había aprendido de su madre a leer la maleza, a conocer el ritmo del agua, a reconocer el latido de una fiebre antes de que el cuerpo cediera. Su hija Ana, de 17 años, tenía el pelo lacio como los hilos de los tejidos que traía el comerciante de la villa y una sonrisa que, hasta aquella tarde, había sido libertad callada y despensa de ternura. Entre la casa grande y la senzala, la vida se movía con una jerarquía clara, y la señora de la casa, dona Mariana, ejercía su poder con la costumbre de quien nunca piensa ser cuestionada. La humillación ocurrió en la tarde, ante la vista de todos. No fue un acto de violencia sórdida, tampoco una escena privada. Fue la demostración pública de la diferencia. Ana, que había ido a llevar un vaso de agua a la señora, cometió lo que para Mariana fue una afrenta, una desobediencia pequeña que el orgullo amplificó. La señora la llamó torpe, la arrastró por el brazo hasta la cocina, la hizo arrodillar en el piso de piedra ante los sirvientes y la palabra impropia cayó como una losa. El comerciante de tejidos que pasaba por la calle en ese instante y había entrado a la casa por cortesía, miró con una mezcla de curiosidad y ese pudor ampuloso que tienen los que no quieren inmiscuirse. El capataz, firme en su oficio de mantener orden, no intervino más que con un gesto frío. La vergüenza se convirtió en castigo. Trabajo adicional bajo el sol, burlas que se filtraban en la cocina y al cabo de unos días, una fiebre que no cedía. Ana encendió sus manos en sudor, su habla se volvió lenta, su mirada se despegó de los objetos cotidianos. Isabel la veló sin estridencias, le aplicó compresas, rezos que no renunciaban a la medicina de hierbas, canciones bajas para bajar la fiebre. Pero aquella humillación había dejado algo más profundo que la enfermedad. Dejó una marca en el alma, donde termina la disciplina y donde nace la violencia que destruye. ¿Qué madre puede permanecer tranquila cuando su hija ha sido destrozada en público? Lo que Isabel juró al pie del genipapo cambiaría todo. Si esta historia te toca, escribe "cobras" en los comentarios y quédate hasta el final. La promesa de Isabel no fue una palabra arrojada al viento, fue un pacto pronunciado con el cuerpo. Una madrugada, cuando la luna apenas describía una curva débil en el cielo, ella fue al genipapo. El aire estaba frío por la humedad que venía del río. El olor a tierra removida se mezclaba con el humo lejano de alguna cocina. Los pocos testigos que recuerdan la escena hablan de una mujer que hablaba bajo, sin aspavientos, plantando sus palmas en la corteza y pidiendo a la naturaleza que escuchase su ruego. No invocó dioses extraños ni blasfemó. Usó la palabra que siempre había dirigido a su labor: protección. Juró delante del árbol que vio tantas cosas que ninguna otra mano volvería a humillar a su hija. Juró que la protegería por cualquier medio que la necesidad exigiese. La comunidad, cuando más tarde oyó del juramento, intercambió miradas. Unos comprendieron la desesperación,
Otros, el peligro de una madre que no puede contener su indignación. Durante meses, Isabel cambió sus horas y su respiración. Continuó curando a quien la buscaba, pero pasó sus noches en la mata, aprendiendo los senderos, escuchando el lenguaje sin palabras de las hojas, el movimiento de las víboras en las sombras, la manera en que la naturaleza guarda tiempo. Hizo cestos pequeños, trabajó en silencio con fibra y cuero, preparó cosas que no parecían peligrosas, compuestos de hierbas para curar, pequeños sacos de olor para espantar la plaga del maíz, nudos finos para sostener canastos. Sus manos, que habían sanado, ahora se movían con un sigilo nuevo, con paciencia de quien sabe esperar el momento en que una pieza del mundo se alineará con otra. No fue un plan rápido ni ostentoso. Isabel no buscaba manchar la casa con gritos ni dejar señales que incendiaron la villa. Su táctica fue la del lento aprendizaje. Entender los horarios de la servidumbre, los paseos solitarios de la señora, qué puertas se entreabrían a horas en que el sueño hace la voz débil. Aprendió también a escuchar a los animales, aljaracas que cruzaban la calle a la madrugada, pequeñas serpientes que se recogían en hileras de hoja, el latido de las ratas bajo el suelo. En la villa, algunos comenzaron a verla de otra manera. La curandera se convirtió en presencia ambigua, a la vez necesaria y peligrosa. Algunos vinieron a pedir remedios y se fueron con la sensación de que habían tocado algo que no entendían del todo. En esa preparación Isabel no perdió la dignidad. Nunca ni en un momento se le arrastró la voz con amenazas. No cantó a ninguna venganza. Aprendió a moverse en dos mundos, el de la casa, donde hacía recados y bajaba la mirada frente al capataz, y el de la mata, donde era otra, sin servidumbres ni gestos de sumisión. En la mata, junto a la humedad, comprendió el tiempo de las cosas. El conocimiento tradicional le dio mapas invisibles. Cuando la noche abre ciertos recodos, cuando las puertas se dejan sin llave por descuido y cuando la casa se vuelve más vulnerable, no por falta de fuerza, sino por la blancura de su sueño. Las vecinas murmuraban que Isabel había cambiado, que sus ojos eran de casa. Las voces de la villa eran un tejido de compasión y recelo. A veces, al pasar cerca del genipapo, se veían las sombras de las mujeres que se acercaban para dejar algún pequeño obsequio. Una prenda vieja, un pan, una mirada cómplice. Nadie podía decir que la casa estaba indefensa. Nadie podía decir que la voluntad de la señora no se mantenía intacta. Y sin embargo, había un ruido nuevo bajo la rutina. El sonido de los preparativos de una madre que no pretende deshacer una estructura de poder, sino proteger lo suyo con la paciencia de quien conoce la paciencia de la tierra. La noche de la ejecución fue una noche de respiraciones contenidas y relojes que parecían detenerse. No hubo tambores ni linternas. La casa grande estaba envuelta en su habitual calma, el capataz ya dormía en su cuarto de vigía, y la lamparina en el corredor de la señora ardía con una luz que temblaba. Era agosto de 1842, y el aire traía el olor a ropa lavada y a café que se enfriaba. Isabel cruzó el patio trasero con pasos que conocían cada piedra. No forzó cerraduras ni rompió puertas. Sabía por la observación paciente qué hora la casa acostumbraba a dejar un cabo suelto, cuál camino era menos transitado, qué ventanas no cerraban del todo en la noche. Moviéndose con la calma de lo decidido, entró sin hacer ruido. Dentro hubo pequeños sonidos, el crujido de la madera, un perro que cambió de posición en un sueño, la respiración regular de sirvientes ajenos a la presencia de una sombra más. Isabel dejó lo que había venido a dejar. No fue un acto ostentoso, no hubo palabras de odio ni gritos de odio. Fue una colocación íntima, una acción meditada con la certeza de que la mañana traería consecuencias. Salió tan silenciosa como había entrado, y la casa siguió con su semblante de siempre, como si la noche guardase ahora un secreto en la madera. Al amanecer, dona Mariana no despertó. No hubo confrontación ni duelo, solo el rumor que se filtró entre las piezas y llegó a la villa. La señora había muerto en su cama. La noticia se extendió como una niebla. Algunos en la casa guardaron los ritos mínimos de un velatorio.
Cubrir la cara con un paño, preguntar quién había estado dentro durante la noche. El capataz miró al techo. El comerciante de tejidos, que alguna vez había entrado por cortesía, pasó frente a la puerta con los ojos bajos. En la villa, las versiones se multiplicaron con la ligereza de las habladurías. «Castigo divino», dijo uno. «Accidente», dijo otro. Y no faltó quien murmurase una palabra que rondaba la boca de la gente. «Serpiente». La investigación que siguió fue rápida y complaciente. No hubo indagaciones profundas, y eso tampoco sorprendió a nadie. La casa grande tenía sus maneras de silenciar preguntas incómodas, explicar lo inexplicable mediante leyendas que no tocaban lo esencial. La autoridad local, cómplice de tantas veces condescendiente, se contentó con cerrar el asunto con poco ruido. La comunidad eligió la versión que menos la implicaba. Atribuyeron la muerte a la mala salud de la señora, a la edad, a la mala suerte. Sin embargo, habían quienes observaron que Isabel, en los días posteriores, permanecía cercana al genipapo, con las manos dobladas y la mirada desplegada hacia un futuro que ya no era igual. La ambigüedad moral quedó sembrada en la villa como una semilla que no termina de brotar ni de morir. Algunos la miraban con resentimiento, otros con cierta reverencia en voz baja. Ana sobrevivió a la enfermedad, aunque no sin pagar un precio. La fiebre la dejó más callada, más observadora. Aprendió a bordar con los dedos finos que le quedaban, a cuidar de la cocina con una destreza que la hizo indispensable. Se convirtió en una figura de labor y de distancia, trabajadora silenciosa que evitaba las conversaciones sobre lo que había sucedido. Cuando le preguntaban por su madre, contestaba con la misma voz medida con la que ahora arrancaba las puntadas. Ella hizo lo que hizo. No es asunto mío. ¿Era verdad? ¿O era la manera de protegerse de otra humillación, de escudar su memoria con la rutina? Isabel envejeció con una serenidad que no era inocente. La gente la veía doblar la espalda, curar a niños y ancianos, y pensar que la vida volvía a su cauce. Pero quien prestaba atención a sus ojos observaba algo más, la sombra de una culpa que no se nombra. En noches de luna baja, la curandera iba al genipapo y con manos temblorosas contaba a la corteza lo que había pasado, como si el árbol pudiera perdonarla o al menos mantener el secreto en su fibra. A veces, al volver, dejaba algún pan en la puerta de la casa de Ana y cruzaba la villa sin saludar. Otros días, le hablaba a la tierra, midiendo sus palabras con la prudencia de quien ha roto algo que no puede recomponer. ¿Había justificación para lo que hizo? ¿Se puede pesar la protección maternal sobre la escala de la ley y la comunidad? La respuesta no tenía forma. La comunidad vivió con la incomodidad de no saber cómo juzgar. La versión que quedó para la memoria colectiva fue flexible. A los pocos años algunos contaban que la señora había sido víctima de su propio orgullo. Otros decían que la muerte fue un castigo que por fin equilibró viejas injusticias. La verdad, como siempre, se mantuvo en los intersticios. Un rumor, una mirada, el crujido de la tierra bajo los pies de quien pasa. Los niños crecieron escuchando la historia al borde del genipapo. No te fíes de la pena que provoca la ira, les decían las abuelas. La madre protege, añadían otras con voz menos segura. La historia se volvió relato, y el relato se adaptó a la comodidad de quien lo contaba. La memoria colectiva, como un paño que se lava y se va gastando, decidió borrar los bordes más incómodos. Hubo consecuencias que no se midieron en la cuenta de los días. Ana vivió, sí, pero vivió con una prudencia que era a la vez supervivencia y protesta. Aprendió a coser trajes que ocultaban las señales de su pasado, a hablar poco en las reuniones, a reservar las preguntas que podrían herir. Con el tiempo se casó con un hombre del poblado, tuvo hijos, enseñó a las chicas de la villa a hilar y a medir la sal. La historia de lo sucedido se convirtió para ella en una fosa cerrada que solo abría a quienes consideraba de confianza. Cuando los niños de la casa, sus propios nietos, corrían hacia el genipapo, Ana les acercaba la mano y contaba la historia con la voz más templada. Hubo una noche en que las cosas cambiaron. No es historia de héroes, es la historia de lo que una madre puede hacer por proteger a lo suyo.
Enseñaba con esa frase la complejidad de la vida. El amor puede conducir a la audacia y a la ruina. La propia Villa, con el paso de los años, eligió su versión, la que menos mostrara la mancha en la que estaban implicados los que tenían el poder. No por maldad explícita, sino por la comodidad de seguir viviendo sin preguntas que alteraran la paz aparente. La memoria colectiva se vuelve así, una alianza tácita entre lo que conviene recordar y lo que es mejor olvidar. Solo las abuelas, en noches de reunión cerca del fuego, recordaban con voz baja que hubo caras que miraron a Isabel con compasión y otras que la odiaron, y que en los bordes de esas miradas quedó siempre la pregunta sobre el precio de la protección. Isabel, por su parte, no encontró paz absoluta. Había noches en que la culpa la desvelaba como un animal hambriento, otras en las que la serenidad la visitaba como una tregua. Con la llegada de la vejez, su voz se hizo más rota y, sin embargo, más clara cuando hablaba a las nietas de Ana. Las sentaba bajo el genipapo y contaba historias que comenzaban con los nombres de plantas y terminaban en advertencias. La tierra guarda memoria, decía. Las manos pueden sanar y también herir. Les enseñó a tejer sin prisa, a reconocer los sonidos de la mata, a mirar el color de la piel de una hoja para saber si está enferma. Pero, sobre todo, les enseñó a pensar en las decisiones y en sus consecuencias, a no celebrarlas sin entender la sombra que dejan. Hubo quienes, décadas después, intentaron reescribir la historia en términos más convenientes. En 1888, cuando la región vivió cambios que sacudieron la estructura social, algunos rescataron la historia de Santa Lucia como ejemplo de justicia restaurada, como si la muerte de Dona Mariana hubiese sido un punto de quiebre que allanó el camino hacia un futuro mejor. No fue así. La transición social fue larga, desigual y en muchos casos todavía cargada de contradicciones. La memoria, por su parte, se adaptó, creyó recordar fechas, ajustó nombres, transformó detalles. La Villa prefería las versiones que lindaban con la esperanza y que no obligaban a mirar a los ojos a quienes habían actuado para mantener el orden. Quienes cuentan la historia hoy en la Villa lo hacen con la exactitud propia de la oralidad. Algunos aseguran la fecha de 1842, otros la ubican un poco antes o después, y eso no sorprende porque la memoria es maleable y los recuerdos se acomodan a la conveniencia del que escucha. Sin embargo, el genipapo permanece. Es un testigo ausente del lenguaje humano, pero presente en la manera en que la sombra se prolonga sobre la tierra. A menudo, la gente deja una flor en su base. Los niños lo trepan en secreto, y desde la copa baja miran la casa grande con la mezcla de curiosidad y temor que las historias viejas regalan. Hay una escena que vuelve con insistencia en la narración oral. Isabel, ya anciana, sentada bajo el genipapo, las manos sobre el regazo y las nietas a su alrededor. Les explica, sin énfasis heroico ni arrepentimiento exhibido, por qué hace lo que hizo. No busca justificación, busca transmitir un conocimiento, que hay decisiones que se toman por amor y que ese amor, a su vez, puede traer consecuencias que pesan en la vida de quien las toma. Protejo a mi hija, dice, porque la carne es lo primero que reconozco. Pero la protección no es un castigo sin rostro. Les muestra con su silencio y sus palabras la ambivalencia. La acción que salvó a Ana en aquel momento fue exactamente la acción que sembró una cicatriz en la comunidad. Y aquí aparece la pregunta que la historia deja colgando. Una pregunta que no admite una respuesta simple. ¿Qué límites debe tener la protección maternal cuando vive encerrada en una estructura de opresión? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para evitar que a su hija la destruyan afuera? ¿Quién marca esa frontera? Estas preguntas no son meros ejercicios intelectuales. Son preguntas que queman la conciencia de una comunidad entera, cuando se ve obligada a elegir entre la claridad y la paz aparente, entre la verdad y la versión que permite seguir adelante sin perturbaciones. Quien visita Santa Lucia hoy escucha la historia con las mismas voces que antes, matizadas por la distancia temporal. Los relatos que circulan en la villa
mezclan compasión y juicio. Pocos, sin embargo, se atreven a juzgar con toda la severidad que la ley demanda, y tampoco se atreven a celebrar sin matices la decisión de Isabel. Hay una lección que permanece. Los saberes tradicionales, ese conocimiento de la mata y de las costumbres, sirven tanto para curar como para alterar el orden. No son en sí mismos ni buenos ni malos, son herramientas que toman sentido según la mano que las maneje. La Jararakusu, la serpiente que en la narración aparece como figura simbólica, es espejo de esa ambivalencia, temida y respetada, capaz de asustar y, en la fábula popular, de enseñar respeto por la vida. La villa, a su manera, cerró ciclos de resentimiento y dio lugar a una coexistencia compleja. Ana crió a sus hijos con la disciplina de quien conoce el precio de la humillación. Les enseñó a trabajar, a no provocar, a medir las palabras. Isabel, en sus últimos años, dejaba empaques de remedios en las puertas de la comunidad, y a veces miraba la casa grande con una mezcla de perdón y fatiga. No buscó absolución pública. Su deseo era encontrar una tregua interior que fuera suficiente para pasar los días que le quedaban. Cuando murió, pocos fueron los que la lloraron en público. Muchos, sin embargo, se acercaron al genipapo en silencio, dejando una rama o una migaja de pan como quien agradece sin palabras. La memoria de Santa Lucia es, al final, un espejo que devuelve la imagen de una comunidad que se debate entre la compasión y la comodidad. El relato sobre la muerte de Dona Mariana se transmitió de abuelas a nietas, cada vez con ligeros cambios, pero manteniendo el núcleo esencial, una humillación, una promesa y una acción que cambió vidas. A quienes escuchan hoy se les pide, sin estridencias, que piensen en las ambigüedades del pasado y en las sombras que deja cualquier decisión tomada bajo presión. La historia no tiene héroes sin manchas, no ofrece consuelo fácil ni venganzas limpias. Lo que queda es una pregunta que llega hasta nosotros con la fuerza de una cuestión que no envejece. ¿Qué sacrifica una madre cuando jura proteger a su hija? ¿Y qué sacrifica una comunidad cuando decide olvidar para mantener la paz? La respuesta no llegará envuelta en certezas, porque la vida rara vez las regala. Llegará en las conversaciones a la sombra del genipapo, en las manos que enseñan a las nuevas generaciones a cuidar la tierra, y en el modo en que uno, al mirar los rostros de los demás, decide si pedir cuentas o pasar página. Si te ha interesado esta historia y quieres que sigamos desentrañando relatos del Brasil antiguo, suscríbete y comparte. Y deja tu reflexión en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Hubo otra salida posible?